Esta semana de mierda tuvimos esta noticia, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía sigue causando furor. Dice, aumenta a 79 la cifra de reclusos muertos en la peor crisis carcelaria del Ecuador. El país se enfrenta a una crisis carcelaria sin precedentes. Hay 37 fallecidos en dos prisiones de Guayaquil, 34 en una cárcel de Cuenca y 8 en La Tacunga. Bueno, yo creo que todos fuimos testigos, ¿no? De muchas de estas notas, videos, fotografías que se pasaron también de lo que pasó en las cárceles del país. Yo tuve la mala fortuna de al menos poder ver un pedacito de uno de esos videos y dije, hasta aquí nomás es demasiado. Mira, Yo Iván, pensé, había un meme, antes de darle el paso a Andrés, había un meme que rondaba las redes, ¿no? Que decía, la calidad de tus amigos está basada en quién te pasó ese video y quién no, ¿no? Porque de verdad, a mí me impresionó. Fue la primera vez en esta impunidad del WhatsApp que no me llegó absolutamente nada del tema. Todo lo que vi fue legal y por derecha en medios digitales y convencionales. Pero de lo que he podido leer ha sido más allá del nivel de tolerancia de la peor película gore de la historia. Upa. Le doy paso a Andresito. hermano, primero que nada, cuando Bernie dijo que había tenido la mala fortuna yo pensé que había tenido la mala fortuna de estar encanado. No, upa. No, tampoco así. Pero en todo caso no ha sido eso. Yo no he visto ni un solo video. No sé si los hayan pasado o no en mis grupos, porque hoy día la verdad es que he estado camellando. Pero son niveles espeluznantes. Y no quiero hacer comparaciones xenófobas, pero estos son niveles que rivalizan o le ganan a las peores crisis salvadoreñas, que son los reyes de las crisis carcelarias. Y sabes pues que sí, los invito, sí, no, o sea, Ujú. pero los invito solamente a un pensamiento, ya, que es una duda, porque yo certezas no tengo. Pero, ¿qué será? ¿Habrá alguna relación entre tener un gobierno de izquierda al cual yo apoyé, como el de Correa, y que verdaderamente se formen y se organicen estas mafias gigantescas intercarcelarias, o no? O sea, ¿qué es lo que permite, o es el mundo avanzando hacia el caos nomás que hace que Yo creo que hay estas muchas cosas especulaciones, ¿no? Hay bastante especulación hay hasta el día muchas, de hoy. pero respondiéndole a Andrés, ahí, a ver, lo primero es tema importante que lo mencionó. Esto es intercarcelario. Iván lo describió, ¿no? Son cárceles en Guayaquil, La Tacunga y Cotopaxi, Cuenca, ¿no? no, Cuenca. Y Cuenca, perdón, pero en Cuenca. Eso quiere decir que estamos hablando de un nivel de organización espeluznante. O sea, pasó todo el mismo día, el nivel de comunicación dentro de las cárceles y fuera de ellas. Estamos hablando de que hubieron hasta cabezas fuera de la cárcel probablemente que dieron una orden para que esto sucediera. Así es. Ahora, lo que dices del gobierno de izquierda lo vi bastante en conversaciones en redes sociales, porque aquí lo que se busca es culpables, es lo que busca el público general, necesita tener un culpable visible. El primero es Moreno en dar su versión de las cosas, que dice que desde este ex gobierno de izquierda, que podría retornar, ¿no? Con otra cara, se dio paso a que esto sucediera. Esa es su hipótesis. Otras hipótesis que rodean el asunto, tenemos también, o por lo menos para mí es bien curioso, que esto sucede durante una crisis electoral, donde hay un reclamo del grupo indígena, que justo llega ese día al CNE en Quito y ocurre todo esto. Claro. Para mí podría estar muy relacionado porque ya se dijo, hay dos ganadores que van a segunda vuelta, se lo aprobó el fin de semana. El señor Eco Pérez llega a Quito, pasa esta crisis carcelaria y probablemente nadie vuelva a hablar de lo que está haciendo Pachacuti el resto de la semana. Eso para mí es lo curioso. Una cosita, O sea, antes de comenzar, quiero darle la más cordial bienvenida. Acaba de unirse nuestro panelista, ¿no? Estrella, alguien que mucha gente lo ha estado pidiendo en el chat. Están preguntando dónde está Ultra Bucarán, digo Ultra Turbo. Bueno, nos acompaña. Bienvenido, Ultra Turbo. ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo estás, mijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, aquí ayudando a unos panas que ayer se escaparon, ¿Qué pasó? Se salieron de caleta de unos otros panitas. Entonces estaba dándoles Ya ahí vamos a hablar, ya vamos a hablar de su amigo. Ya vamos a hablar de su amigo, ¿eh? Que por ahí hay un habeas corto que está ahí bandereándolo, hermano. Que está escapando. Bueno, Andercito, cuéntanos, nos estabas comentando, dime. nada, o sea,
hay un tema de timing, como dice Luis, que es un timing extraño, pero ya pues hoy en día nos hemos dado cuenta que el timing del mundo está bastante tostado, ¿no? Está bastante tostado. Y se riñe un poco con esa frase tan famosa de nuestros hermanos cristianos que dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Pero también es perfecto a veces para estas huevadas, ¿no? O sea, es increíble cómo se produce todo esto en la mitad del caos. Pero que se comuniquen entre las cárceles y suceda esta cosa intercarcelaria, quiere decir obviamente que el personal está vacilando por teléfono. Yo tengo una amiga que está ahora último recibiendo mensajes constantes de un famoso preso que eran amigos de la infancia y siguen conversando los manes. O sea, verdaderamente los muchachos tienen teléfonos en las cárceles, entonces si por lo menos podríamos comenzar porque eso no suceda, quizás estas huevadas no pasarían, ¿no? Claro, y también mira la cantidad de armas, digamos, de armas blancas que encontraron. Ahí tenían para llenar carnicerías enteras aquí en... Ayer veía un TikTok de un preso que estaba en La Roca, que es uno de los cocineros del lugar. Y el man, TikTok. El man hace TikToks de la comida que el man les prepara a los manes. Es un emprendedor este tipo de puta. Vamos a ver qué marca lo apoya, porque nunca falta ahí cuando tiene su fama. Ahí tiene el arroz conejo, ahí atrás unas huevas lámparas, hijo de puta. Pero se había hecho un arroz con una ensalada y un chanchito ahí frito. Estaba bueno, sabía bueno. Comen bien esos hijos de puta. Claro, yo creo, ayer me decía mi hija, hay movimientos en el mundo que obviamente no es que tienen una respuesta, pero hay movimientos que están tratando de abolir el sistema carcelario y penitenciario como método de culpa y de castigo ciudadano, claro, exacto. O sea, es como, yo no tengo ninguna respuesta al respecto, pero verdaderamente es que también es una locura. Pero es que también hay que meter en ecuación muchas personas que a mi criterio... Es una locura incluso tratar de imaginar qué está detrás de todo esto, ¿no? Ellos aparecieron estos papeles en los canales de televisión amenazando a personas con nombres y apellidos, ¿no? A cabecillas, incluso a la persona encargada de la seguridad. Luego vi un video de una declaración desde la PENI, creo que era, ¿no? Sí, argumentando toda esta misma amenaza, ¿no? Y saludando al presidente Moreno y deseándole una larga vida y un buen sueño. Pero digo, hay gente que está, muy, muy lejos de ser totalmente rehabilitada. Eso es lo que yo también digo que entra en la ecuación. Porque si bien... ¿Cómo rehabilitas a alguien que siembra un man en media? Yo lo que digo, cuando vi ese video que circuló hace unos años, cuando mataron a uno de los líderes de los choneros, donde había un man que jugaba pelota con la cabeza de otro man. Yo de mí decía, esa persona en ese momento, o sea, ya la tienen reconocida, ya saben quién es, ya la tienen identificada. En ese momento esa persona jamás debe reintegrarse a la sociedad. Una persona que hace eso no creo que está más allá de cualquier tipo de rehabilitación, hermano. Y mucho de hay un debate sobre lo que dices, Iván, que también lo vi en ex candidatos presidenciales de la primera vuelta, que se hablaba de cómo mejorar el centro de rehabilitación para que reintegre a los criminales a la sociedad, versus las personas que estaban echadas al dolor y decían, se están matando entre ladrones, qué pena, ojalá se mueran todos. Y existía este debate, ¿no? Porque también existen derechos humanos dentro de las prisiones, pero como tú dices, ¿cómo nosotros como sociedad podemos evaluar que estas personas puedan regresar después de ver que no tienen, al parecer, un camino de vuelta? O sea, ya están en un extremo insalvable. Y que probablemente si la policía entre y los abalea o se matan todos entre ellos, sería lo más sano. Esa es la parte durísima de analizar. Claro, pero también tiene familiares también llorando afuera de la prisión, pues. Es que, te digo, por eso te digo, es muy difícil generalizar. O sea, deben haber casos, digamos, de criminales y casos de criminales extremos. Ya, entonces, bueno, un comediante legendario, me acuerdo que decía en parte de sus rutinas, decía de que el problema con los derechos humanos es que no deben ser automáticos, deben ser ganados. Tú no naces con derechos humanos, tú los vas adquiriendo en base a tu comportamiento dentro de la sociedad. Ya, entonces, bueno. Lo que pasa... Sí, cuéntanos, Wally. No, que lo que pasa es que esa es una falsa premisa, porque el derecho humano es un derecho que, como dice la palabra, pues es basado en ser un humano nomás. El único requisito para tener un derecho humano es ser un humano. Ser humano.
Claro. No es que Correcto. te vas ganando esta huevada, no es como un juego de puntos ni nada de eso, ¿sí me explico? Si no, entonces le podrías meter un palazo a un bebé, pues qué chucha. No, obvio ¿Sí o que no? no. Es que justamente por Sí, eso. claro, Es que claro, justamente claro. por eso digo, es que hay personas es que el debate ahí es qué tipo de derechos podrían proteger a una persona que le da un palazo a un bebé, pues. ¿O qué derecho puede no, proteger a claro. un criminal que decapita y descuartiza a otro? Claro. Y la policía entró en su video Call of Duty, agarró a los que estaban ahí, rindieron las armas, y después de eso, ¿qué? Ahora, hay una cosa, yo les comentaba hace semanas atrás este documental de los secuestros en Netflix, y el primer episodio es exactamente sobre eso en una cárcel en Boston, creo que era, donde unos reos se toman la prisión. ¿Y qué fue lo primero que ellos hicieron cuando se tomaron esta prisión? Además de apalear a los guardias que estaban adentro y secuestrarlos, que la historia de secuestro era sobre ellos, mataron a todos los sapos, entre comillas sapos, ¿no? Los que dan información. En la cárcel ser sapo es muerte. Así es, ser sapo es muerte porque en este momento de la rebelión estás desprotegido. Ahí va lo otro que comentaban en este documental. Una vez que esto sucede, los reos ponen términos. En el caso de los reos del documental, estaban peleando por malos tratos que recibían por parte del Estado a través de la seguridad de la prisión. En este caso, en Guayaquil y las otras partes del Ecuador, yo no he visto términos claros. ¿Qué es lo que quieren estos reos? Ahí es donde está la parte rara. O sea, porque si me dicen que su lista de peticiones es matar a otros 2 manes, eso es descabellado. O sea, en el video que están circulando en redes, ellos hablan de la paz, que ellos que están abogando por la paz, que ellos lo que quieren es paz. Bella forma, pues, ¿no? Eso es paja, eso es paja. O sea, es que primero hay que identificar bien qué es lo que está pasando. O sea, si es que es una toma de una cárcel o es en realidad lo que todo el mundo piensa, que es una rencilla entre 2 bandos súper organizados. ¿Ya? Entonces, si es una rencilla entre 2 bandas organizadas, les conviene el relajo, se les conviene que no haya control para poder matar a los que necesitan matar. Que aparentemente es lo que sucedió. Ajá, que aparentemente es lo que sucedió. Pero es y que murieron. Claro, eso es lo que es una guerra entre ellos, pero yo sí quisiera ahondar en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son creados para proteger a la sociedad civil del poder, de la administración pública. Eso es lo único que es. Y lo importante de eso es que protejan a todos por igual. Así hayas matado a quien sea, o sea, 7 tipos de pedófilos. No es un tema emocional, es simplemente una forma de tratar al enemigo. Es como el tratado, ¿cómo se llama esa el tratado de Génova? ¿Sí me explico? Son cosas básicas de la guerra dentro de la sociedad para que la guerra intersocial sea justa y no permita, por ejemplo, tortura, no permita el fusilamiento indiscriminado de alguien. Y eso es muy valioso porque eso nos protege a todos de los errores. Eso nos protege a todos de los errores. Entonces tú tienes que proteger del abuso y del error a un asesino y a tu sobrino. Pero no puedes pretender que tú vayas a proteger solo a tu sobrino y no al asesino, porque eso no se puede hacer, pues. Simplemente es las mismas reglas para todo el mundo. Eso es lo que son los derechos humanos. Sino que en el Ecuador siempre nos confundimos y hay tanta gente que dice, claro, estos manes, ¿qué derechos humanos se van a merecer? Se merecen los mismos. Es lo mismo, solamente que el man tiene que ir a cana una vez que unos jueces así lo decidan, o en países que tienen pena de muerte procedan de esa manera. Esas son las reglas de cada lugar. Pero a mí sí me parece súper importante tener eso claro. Los derechos humanos son para todo el mundo. Si no, mañana le hacen daño a un familiar tuyo y simplemente tú dices, pero él era bueno, pero no puedes aseverarlo tampoco, porque el man que le hizo daño te va a decir, no, porque yo no sabía. Pues. ¿Sí me explico? Correcto. Entonces, no, sí, es lo mismo para todo el mundo. Eso claro, es como es un concepto, es digamos. Complejo porque es un complejo porque esas mismas personas violentaron los derechos humanos de los que estaban junto con ellos en la prisión. Es bien complejo analizar esa parte. Mira, párame bola, esos manes no violentaron los derechos humanos de la otra persona. Esas personas delinquieron y asesinaron o robaron o secuestraron a otra persona, cometieron delitos. Esos son delitos. Los derechos humanos son los derechos que tienen esos hijueputas a que se los juzgue dentro de un clima de imparcialidad y que no se les haga daño de una manera fuera de la justicia. Eso es todo.
Nada más. Ahora, Ujú. buen punto. Ahora, una vez que sucede esto, y porque ya la policía controló, hasta lo último que leí, se había controlado en las cárceles, tiene que existir una reevaluación de condenas de estas personas. Al Es menos que así debería funcionar el es sistema. súper Porque complejo, porque si tú para hacer eso tendrías que identificar a todos y cada uno de los que hicieron X cosas. Pero si estás hablando de bueno, que hay es una videos, revuelta masiva, hay, claro, hay pero ahí videos donde puedes identificar. claro, pero agarrarás a uno o dos, pero no sabes si es, o sea, no sabes si es que ese uno o dos son solamente los que hicieron, o sea, No, por lo que está supuesto, lo que está en cámara. pero si tienes evidencia de uno o dos, esos uno o dos debería reevaluarse su sentencia. ¿Sí me explico? Porque Pero es que ya muchas cometieron veces otro crimen muchas adicional. veces no tienen una sentencia, digamos, o sea, de 10 años o 5 años, ya esos No, manes están de largo que- y tendido. Es que no se reevalúa la sentencia. Son nuevas sentencias Claro, por o sea, nuevos se delitos. suma. Se les ponen encima, Se Se suma, suma. claro. Ajá. Claro, es que ese es mi punto, debería sumarse, debería Es que- haber es que una, tiene que una sumarse. nueva, un Es nuevo que hay proceso. unos manes Tiene que les haber. vale verga porque ya tienen 30 años y Claro. Está bien, pero Ajá. no importa. El que tiene 30 años puede tener 19 o 20 y le tiras 30 encima, ya no sale a los 50, sale a los 80. Claro. Ahí Correcto. muerde. Claro, o sea, sí, eso es todo. O sea, Claro. es claro, creo. O sea, muy Sí. aparte que también el otro gran problema es también cómo funciona también el sistema carcelario en el país, ¿no? Más que tiene hay muchos problemas, más que todo de cómo se los rehabilita, qué tipo de rehabilitación, cuál es cómo se ha organizado o qué fondos se han dedicado para mejorar o para garantizar una rehabilitación de la gente privada de libertad. Y bueno, yo conversando también con un amigo que la novia es psicóloga de uno de estos centros de rehabilitación, me decía de que muchos de estos delincuentes incluso siguen operando dentro de la cárcel. Claro, pues. Pero Hasta, claro. hasta salen. Ahorita tenemos Hasta salen. evidencia clarísima. Lo que me decía es que hay Es algunos una presos que operación, una salen operación gigante. a cometer algún tipo de sicariato y regresan. Y todo es pagado. Por eso, Ajá. porque la prisión ya no es un centro de rehabilitación social, la prisión se volvió Una base de cagüetería. operaciones. Claro, una Es una base de cagüetería. operaciones. Claro. Sí, hay historias conocidas, no voy a dar nombres de chicas que van en ambulancia Upa. a la cárcel. Los ultraleaks. Los reos salen de la cárcel, entran a la ambulancia, tienen un encuentro sexual, luego salen de la ambulancia y se vuelven a meter a la cárcel. Te lo Pero contó tu pana, te lo estamos contó. hablando de los cabezas, pues no, los cabecillas, los manes que controlan y mandan ahí. Ahora, Ultraturbo, tú tenías una teoría de conspiración que comentaste Uy, ese día, uy, para uy. ya matar el tema. Ponle el gorrito y que la... A ver, que vamos la- a ponerle el gorrito el sombrero de aluminio. A ver, cuéntenos cuál es su teoría, Ultraturbo. O sea, lo que yo les estaba mencionando el otro día era de que se estaban manejando teorías de conspiración o conspiranoicas, donde decían que lo que en realidad están haciendo es hacer un alboroto, porque yo te entiendo que te puedas comunicar entre dos cárceles o dos unidades carcelarias dentro de la costa, pero si es una unidad carcelaria en la costa y otra en la sierra, bueno, una llamada telefónica, pero que ya se vuelve un asunto nacional. Entonces, al volverse un asunto nacional, todo el Ecuador comienza a mirar para ese lado y comienzan a desaparecer. Primero que empieza a desaparecer un poco de gente que está relacionada con ciertos actos que han ocurrido en el país a partir del 2019, Uy, de los uy, cuales no me consta que haya ninguno de los Bucarán implicados. Ay, ya, caramba. Pero sí se estaba diciendo de que eso serán órdenes de más arriba. Eran órdenes más arriba es como cuando antes el clásico del astillero te nublaba toda la visión de lo que podía estar sucediendo en el Congreso. En el país, Ajá. correcto. Sí, Entonces, sí, todo bien, claro. Es como la desviación de la atención. Ajá. Pero claro. solamente volviendo al tema, era que en el Ecuador, en Guayaquil específicamente, han asesinado los miembros de la cárcel, gente de la cárcel, a dos jefes, a dos directores de prisión. Ujú. Hace muchos años mataron a una mujer cuyo nombre en este momento se me escapa, cuya hija es una amiga conocida mía que después fue candidata. Asesinaron a una mujer que solamente trataba de hacer el bien
una mujer que estaba tratando de mejorar las cárceles y la mataron. Y hace poco también volvieron a matar a otra persona. Aquí en Guayaquil lo que vivimos es un caos que no recuerda nada. O sea, tú te imaginas, hermano lindo, donde en California maten a un director de una cárcel. Eso sería un escándalo nacional que no pararía jamás hasta que se encuentren los culpables y se esclarezca. O sea, documentales de Netflix, así un pocotón de cosas. Sería una cosa interminable. Aquí que chucha, ya nos olvidamos, ya la mataron nomás, ya. ¿Sí me explico? Pero es una cosa absolutamente inaudita, pues, hermano. O sea, vivimos un caos tremendo.